el NRS. ¿Ya? Por lo tanto, en eso consta la primera parte de la tarea, ¿cierto? Esta planilla dijimos que es la que bajó el instrumento directamente al computador, pero nosotros después la traspasamos a esta plantilla, ¿ya? Donde tenemos el primer punto de medición correlativo, que yo denominé fix, ¿ya? Son puntos correlativos desde el primero al último. De esa forma yo sé que tengo 780 puntos medidos en el agua, ¿ya? Puntuales, con el ecosol. ¿Ya? Este es un indicador o un identificador, que es el número que le pone el instrumento, se lo graba como punto de posición. ¿Ya? Nos damos cuenta que, por ejemplo, aquí se saltó del 1 al 3 y logró medir 785 puntos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la ecosonda también pierde posición satelital. Por ejemplo, si pasa debajo de un fierro, puede perder señal de satélite, no hay buena resolución espacial, o bien pasó un cardumen de peces, o hubo una turbulencia en el agua que impidió medir profundidad. Entonces el instrumento también discrimina y a veces no te da la sonda. ¿Ya? En la tercera columna es la distancia que hay en el track de navegación. ¿Ya? A medida que va tomando la sonda, va avanzando el bote. ¿Ya? Y aquí dice que fueron cada 9-10 metros más o menos. Empezó a medir sondas cada 9-10 metros a medida que fue avanzando. ¿Ya? Y esos lapsos de tiempo fueron más o menos cada 10 segundos. Tomó posición. Esto uno lo maneja. Puede colocar que el instrumento te registre datos más seguidos, a lo mejor cada 3 segundos. Pero para efectos prácticos cada 10 segundos es bastante bueno. Si tú colocas los puntos demasiado juntos, se te va a hacer difícil dibujar después, porque va a tener muchas sondas en un mismo punto. Si lo colocas muy separado, podrías interpretar mal el dibujo del fondo. ¿Ya? Porque imagínate que tomaras puntos cada 50 metros. De repente puede haber a lo mejor una roca tremenda, un resto náufrago, y no va a quedar representado porque tú te saltaste una sonda que estaba justo donde necesitabas tomar la posición. ¿Ya? Te da la velocidad de la embarcación, eso también es importante porque la embarcación, si va navegando muy rápido, genera turbulencia y el eco también no sirve, se hace muy difuso, ¿ya? Y probablemente no te va a tomar posición, va a quedar como una mancha oscura. ¿Ya? El bote navegando a una velocidad estimada de unos 3 nudos, una navegación no tan turbulenta, es adecuada, digamos, para hacer una medición con ecosonda. Si va muy rápido, a veces la embarcación tiende a irse hacia atrás por la velocidad, a medida que va avanzando, y también te interfiere porque el transductor queda oblicuo, ¿ya? Y toma la profundidad en diagonal en vez de tomar la vertical hacia el fondo, entonces no estás representando bien el fondo. ¿Ya? El rumbo que siguió la embarcación, la fecha que se hizo fue todo el mismo día, el 30 de octubre, la hora local a la que se midió, y esto es, digamos, la primera columna que es importante y parte de la tarea, la marea, ¿cierto? La marea que tú tenías para la bahía de Coronel el 30 de octubre a las 10:49:22 de la mañana, ¿cierto? Que en ese caso me dio de 1,47 m referido al NRS, nivel de reducción de zona. ¿Ya? Para el caso, digamos, de la tarea, yo les di solamente las mareas del perfil 1. Ustedes tienen que rellenar todas las demás, de los 17 perfiles, o de los 780 puntos de sonda, ¿ya? Pero están dadas también porque yo la calculé. Está la marea de Talcahuano, que es el puerto patrón. Nosotros estamos trabajando en Coronel, entonces tuve que obtener las mareas de Coronel corregidas por las mareas de Talcahuano, y las correcciones están aquí. Hay que sumar 13 minutos a la plea, 34 minutos a la baja, y hay que sumarle en altura de marea 7 centímetros a la plea y 14 centímetros a la baja. Con eso se obtienen estos valores para el sondaje, que son los que están acá, ¿cierto? Y yo con estos dos valores, entre plea y baja, hice una interpolación sinusoidal como la que ya hicieron ustedes en la tarea 1, y esos datos están acá. O sea, ya está dado. No me interesa evaluar cómo van a calcular la interpolación sinusoidal porque ya lo evalué eso con la tarea 1. ¿Ya? Lo que sí tienen que hacer es traspasar para cada una de las horas que están acá arriba en el sondaje la marea de Coronel que le corresponde a esa hora. ¿Ya? Es solamente un traspaso de datos. ¿Esa es la corrección? ¿Ah? ¿La marea? Esa es la marea.
Esa es la marea que tienes para esa hora de medición, ¿cierto? La columna J tiene el uso horario que para todo efecto práctico es 18. Eso te está indicando que fue hecho en Coronel, ¿ya? Tiene que ver con algo que se denomina datum geodésico, que en este caso es WX84. Por eso tú identificas que trabajaste en esa zona, ¿ya? No se ocupa para nada más. Esto es importante: coordenada X, coordenada Y, o coordenada UTM este, coordenada norte. La coordenada este es del orden de los cientos de miles y la coordenada norte es del orden de los millones, en este caso 5.900.000. La sonda que midió la ecosonda, esta es la sonda que entregó el instrumento, ¿ya? Aquí está la sonda, yo le medí, o sea, anoté la sonda que midió el instrumento y le sumé los 30 centímetros del transductor para que me diera la columna completa que había de agua en ese momento, ¿ya? En la columna O, lo que hago yo es que a esta sonda que ya tiene esos 30 centímetros del transductor, le resto la marea, ¿cierto? Para llevarlo a una profundidad que tiene respecto al nivel de reducción de sonda. Esa es la marea real, o sea, perdón, la sonda real, la batimetría real. Quiere decir que en estas coordenadas geográficas, cuando pasó el bote, había 40 centímetros de agua real. Si yo hubiese pasado con el bote a una hora que estuviera marea baja, cercana al NRS, probablemente me habría quedado encallado, porque había 40 centímetros que me tocaban por el fondo, y esa era una panga metálica que jalaba por lo menos 50, entonces me habría quedado encallado en la arena, ¿ya? Pero como pasé con una marea que estaba menos alta, tenía 1,90 metros, entonces tenía holgura para pasar con la lancha y acercarme bien al orilla, ¿ya? Acá tenemos la temperatura que registra el instrumento, que tampoco se ocupa para el caso de la batimetría, una referencia nueva, y acá son las distancias parciales entre tramo y tramo de avance de la posición del bote, ¿ya? Se obtiene, ¿cierto? Yo tengo una grilla con coordenadas UTM o cartesiana, plana. El bote hizo una navegación así, con puntos cada 10 metros, ¿cierto? Se devolvió, avanzó, y eso lo hizo 17 veces, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo, por un lapso como de 2 horas, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo calculo la distancia, lo que hago es tomar 2 puntos consecutivos y calcular por el método punto-punto, que al final es un teorema de Pitágoras, calcular la distancia que tiene un tramo. En realidad lo que pasa es esto: se produce un delta X, un delta este, un delta norte, que son distancias, diferencias de distancia, de coordenadas, y yo calculo esta distancia por teorema de Pitágoras, ¿ya? Eso es lo que está dado en la columna Q, ¿ya? En la raíz cuadrada de la diferencia del oeste al cuadrado más la diferencia del norte al cuadrado. Es como una hipotenusa, pero representa el avance que tuvo el bote entre sonda y sonda consecutiva, ¿ya? Eso se llega y se copia hacia abajo, lo mismo que la fórmula que está acá, ¿ya? Está hecho para el perfil 1 y está hecho para todos los perfiles. Basta con que ustedes llenen solamente la marea y automáticamente se les va a llenar la sonda corregida. Este valor de 0,30 del transductor es constante para todas, es lo mismo. Y acá les va a calcular la sonda reducida y la distancia ya está calculada, ¿ya? Tienen que hacer un copie y pega hacia abajo. Aquí tengo yo el punto de partida, desde cuando empecé a hacer el sondaje y le fui acumulando las distancias parciales del bote, ¿ya? Por eso yo sé que navegué casi 8 kilómetros. O sea, desde cero partí un punto de origen, la primera sonda, que fue de 40 centímetros, llegué hasta la última sonda que medí, a los 7.800 metros, con 15,5 metros de profundidad, ¿ya? Esa es la navegación que yo logré, ¿ya? Eso es lo que navegó el bote, son las idas de ida y regreso, ¿ya? ¿Por qué nos quedan las corridas parejas? Porque el bote, digamos, es un bote, anda en el agua, no es un auto que uno puede ir en una línea recta. Entonces de repente hay boya, en este caso acá había buques o pontones yoba. Los pontones yoba son donde llega la carga de pesca y por tubos aductores lo tiran a la playa. Como a veces podemos cargar un link. Profe, ¿Sí? no me quedó tan claro lo que dice, por ejemplo, habían varios lugares donde decía Z en la tabla. ¿Ya?
Y una sería, por ejemplo, Z más 30. Ya, lo explico al tiro. La primera columna me indica la profundidad que midió el ecosonda, la que me entrega, que es desde aquí hasta acá, ¿ya? Pero el ecosonda tiene el transductor sumergido en el agua, porque tiene que estar sumergido en el agua para que pueda medir la profundidad. No lo puedo dejar en el aire o justo en la línea de flotación. Tiene que estar metida en el medio donde yo estoy midiendo. Entonces son 30 centímetros. Si bien hay 1,60 m, en realidad la columna de agua es de 1,30 m, porque aquí tendría que haber medido. Entonces tengo que sumarle la profundidad del transductor. 1,6 más los 30 centímetros me da 1,9 m. ¿Ya? Simultáneamente, estoy a esa hora, cuando pasé por esas coordenadas y me midió esa sonda que midió 1,9, ¿cierto? Yo tengo una marea con un cierto valor. Y en este caso es 1 metro con 47 centímetros. Por lo tanto, al 1,90 m, ¿cierto? Que yo tengo, le tengo que restar la marea para llevarlo a un nivel de no movimiento. Porque si no, toda la medición que hice es una medición relativa, que está en función del tiempo, porque estoy montado sobre la marea está cambiando en el tiempo. ¿Ya? Tengo que llevarlo a un valor donde todas las ondas estén representadas de la misma forma, referidas a un nivel de referencia vertical, que es el NRS. Eso lo logro restándole la marea que tenía en el momento de medición. ¿Ya? Por lo tanto, al 1,90 m le voy a restar la marea, el 1,47 m, y lo voy a llevar aquí al bote, a la profundidad real que debió haber medido sin la marea. ¿Ya? Y todas las ondas van a estar referidas a lo mismo, porque le estoy restando a todas las mareas. Por lo tanto, ese 1,90 m se me transforma en 40 centímetros reales, referido al NRS. ¿Ya? Y así con todas las demás zonas. Voy a colocar las coordenadas de uno de los puntos de Coronel. ¿Ya? Para que sepamos más o menos dónde estamos trabajando. ¿Ya? Estamos en latitud sur y longitud oeste, hay que corregir bien. Ahí vamos a estar trabajando la astronauta que me ubique la posición que va. Para seguir avanzando con lo nuevo. ¿Ya? Si yo represento las distintas posiciones de forma continua, para que me represente el fondo, voy a lograr una gráfica como esta. Estas son solamente las posiciones que tuvo el bote en el agua. Pero acá está representada la profundidad. ¿Ya? ¿Qué representa esto? Esta es la primera sonda. Estoy en la distancia acumulada de los 8 kilómetros que navegué, de aquí de 0 hasta 8.000 metros, ¿cierto? Y aquí me están representando todos los perfiles pegados uno a continuación de otro. Aquí navegué desde la orilla, del borde costero,
hasta la parte más profunda, que estuvo en el orden de los 16 metros. Luego me devolví navegando continuo desde la parte más profunda a la más costera, ¿ya? Ojo que aquí me apareció un pic extraño, sospechoso, que estaba en el orden de los 15 metros y se me elevaba hasta los 11 metros, o sea, tengo una diferencia de 4 metros de altura. ¿Sí? ¿Esta batidora es la misma que la que tenemos que hacer nosotros? Es la misma, son los Entonces, mismos nos debería dar eso mismo. le debiera dar lo mismo, ¿ya? O sea que hay algo extraño, ¿ya? Puede ser un outlier, ¿ya? Supongamos si se me cruzó un banco de peces que andaba flotando más arriba, me podría haber dibujado una cosa así, un falso fondo, ¿ya? Y llegué hasta la zona costera, me devolvió un tercer perfil, me volvió a aparecer, es extraño que sea un banco de peces, porque el banco de peces se mueve. Difícil que esté estático ahí anclado, salvo que estén comiendo, estén reproduciendo, ¿ya? Puede ser un lobo marino, puede ser una boya anclada al fondo que esté flotando y que sea grande y quiera reflejar el ecosonda, ¿ya? No lo sabemos. Aquí llego a la parte más profunda, me devuelvo, ¿ya? Y sigue apareciendo en varios de los perfiles. Entonces quiere decir que no es un banco de peces, no es una boya, porque los perfiles están separados en un ancho que va a casi 300, 400 metros. Entonces quiere decir que hay algo grande, ¿ya? Y se detecta en el perfil 7 que baja desde los 14 metros, se alza hasta casi los 4 metros, o sea, tiene una altura de 10 metros. ¿Ya? Ya no es un banco de pez, ya no es un neumático, una silla que se cayó del buque, ¿ya? Es un barco. O sea, ¿qué cosa es tan contundente que pueda tener 10 metros de altura? Un barco, ¿ya? Y bueno, eso lo constatamos porque el botero, la persona que manejó la lancha, es de la zona. Nos dijo, aquí se hundió una yoma, esta misma yoma que son enormes, van a mover el barco después ahí, se hundió en un temporal y quedó sumergido abajo. Nosotros lo detectamos con el ecosonda y no quedó registrado los perfiles. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante? Porque nosotros tenemos que definir parte del proyecto lo que se denomina la zona de protección litoral, ¿ya? Que es un ancho de restricción para poder ondear, por ejemplo, un emisario submarino, ¿ya? Y tener un falso fondo como este te podría hacer cambiar la pendiente de fondo, que es uno de los factores que definen la zona de protección litoral. Por lo tanto, yo tengo que definir una pendiente de fondo, pero no en función de estructuras extrañas, de un buque. El buque va a terminar deteriorándose, degradándose o se puede sacar también, ¿ya? Hay que tener cuidado, ¿ya? Sobre todo si aplica a condiciones o a definiciones ingenieriles de carácter ambiental, ¿ya? Y ahí están todos los 17 perfiles, terminan con un perfil 17 que es cortito, ¿ya? En rigor son como 16 completos largos, ¿ya? Tengo la posibilidad de separarlo en cada uno de ellos, como lo hago acá en la figura inferior. ¿Ya? Acá tengo los perfiles ya separados, perfil 1, perfil 2, perfil 3, perfil 4, 5, 6, el 7 es donde me aparece el buque grande, ¿ya? Donde está constatado, digamos, que hay un elemento sumergido enorme, ¿ya? ¿Cómo hago la separación de los perfiles? La estrategia a ocupar es muy simple, ¿ya? Como yo voy navegando y afortunadamente la grilla me queda orientada al norte, ¿cierto? Tengo las variaciones de las posiciones hacia el norte y también las variaciones que son hacia el este, cuando me voy separando hacia el norte, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo hago la variación del delta este o delta norte, me va cambiando el signo cuando yo giro en un perfil, ¿ya? En este sentido, el más claro es el cambio al norte al sur. Cuando yo navego hacia el norte, todas las coordenadas norte son más grandes hacia adelante que cuando yo me devuelvo y son más chicas en la proa del bote, ¿ya? Por lo tanto, va a haber un cambio de signo evidente cuando yo gire y me devuelvo hacia la costa. Y es lo que coloqué acá, un if condicional para hacer un filtro. Yo le puse el siguiente filtro, le dije si la celda T2, que está acá, me está representando la diferencia entre las coordenadas norte, ¿cierto? Si la diferencia entre las coordenadas norte es positiva, le estoy diciendo mayor o igual que 0,
colóquele una N que indica que es norte. Si no cumple la condición de ser mayor o igual que 0, no tiene otra opción más que ser negativo, menor que 0, ¿cierto? Eso quiere decir que voy navegando hacia abajo, voy hacia fuera de la costa. Entonces le dije aquí que en esa condición me colocara una S que indica que voy navegando al sur, ¿ya? De esa forma separé los perfiles cuando me cambió de S a norte, ¿cierto? Ahí me terminó el perfil 1, ahí me empieza el perfil 2, ahí está el perfil 3, y así hasta el último perfil, que es cortito, ando de norte a sur, ¿ya? Los datos se van a ir llenando a la medida que ustedes ingresen la marea correcta, va a ir corrigiendo y va a ir colocando la profundidad correcta, y va a ir cambiando otros datos, digamos, de la planilla. Las distancias están hechas, digamos, para copiar y pegar hacia abajo, ¿ya? Después, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dibujar, tengo que anotar la distancia que tiene el tramo del bote dentro del perfil para poder dibujarlo separado. Entonces, para el perfil 1 parto de 0 y voy hacia la parte más profunda, ¿cierto? Y ahí veo que llegué a una distancia de 617 metros, ¿ya? Donde alcanzo una profundidad de 16,2 metros de profundidad, ¿ya? Y ahí tengo el perfil 2. Obvio que el perfil 2 parte de afuera hacia adentro, o sea, tiene una distancia mayor, pero tengo que ir acercándome hacia la costa, donde logro la distancia 0, que es donde parte el perfil, ¿cierto? Entonces aquí parte de profundo, 16,4, hasta llegar a 0, que es donde termina el perfil con 90 centímetros de profundidad. De esa forma yo voy separando cada uno de estos perfiles. Por ejemplo, este que está aquí, el perfil 1, queda representado por esa gráfica que está acá. ¿Ya? No, hay otras cosas más complicadas. ¿Ah? Sí, vamos a ir avanzando. Debería colocar ejecutar una mención. ¿Cómo? Cuando le sale ese mensaje, debería colocar ejecutar una mención. Eso le permite al programa. Ya. Pero por eso me está cargando. Sí, hay que colocarlo claro. Exacto. Los 17 perfiles. Perfil vertical, batimétrico. Número 1, número 2. Pero me refiero a que lo expliquemos o lo dejemos ahí. ¿Cuál es tu pregunta? Voy a mostrarle, digamos, un informe, como yo lo estoy armando el informe mío. ¿Ya? Ahí me arrojó las posiciones en coordenadas UTM, a partir de las geográficas, y me mostró la zona de Corona. Acá es donde estamos trabajando. Los datos de medición están frente a este sector que es la pesquera, ¿ya? Tiene su emisario más o menos por este sector, que está definiendo el área de muestreo que está en torno a estos buques, ¿ya? Son más o menos 350 de frente por casi 400 de fondo. Y están distribuidos dentro de esta área de estudio. Ya por eso que el bote tiene que hacer el quite, digamos, las embarcaciones y quedan esos agujeros espaciales, ¿ya? ¿Cómo pasar la plantilla de batimetría a
el dibujo gráfico con el topocal. ¿Ya? Tenemos que llevarnos desde acá las coordenadas este y norte. ¿Sí? Exacto. Sí. Ya. Tenemos que llevarnos las coordenadas este y norte de todos los datos. ¿Ya? También tenemos que llevarnos la sonda. ¿Ya? Control copy. Archivo. Pegar valores. Ojo, con 2 decimales. ¿Ya? Primero los valores son 2 decimales, no más, no es necesario, o si no lo van a arrastrar también al dibujo. ¿Ya? Y le puedes colocar alguna descripción. Le voy a colocar son, que es de sonda. Un fix correlativo para identificar los puntos, como la primera columna de los datos, desde la primera sonda a la última, la 780. ¿Ya? Y aquí conviene corregir esta sonda multiplicándola por menos 1, porque está en el eje Z, bajo el NRS, son sondas. Recuerden que cuando dijimos que representábamos la batimetría, son todos bajo el nivel de reducción de sonda, son valores negativos, con Z negativo hacia abajo. No es una topografía, sino sería un levantamiento topográfico. ¿Ya? Copiamos para todas las sondas. Ajustamos los decimales a lo suficiente para representarlo en el plano. Con 1 o 2 bastan. ¿Ya? Copiamos. Y acá pegamos como vamos. Eliminamos de esto de acá. Ahí tenemos todas nuestras zonas. Control copy, copiamos la planilla, abrimos una planilla nueva y pegamos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque voy a generar un archivo PRN de importación de datos hacia Topocal. ¿Ya? No puedo mandar una planilla Excel porque no me la va a reconocer como formato. Tengo que generar un archivo de tipo PRN o .csv, que son archivos de importación de datos. ¿Ya? Aquí voy a generar un PRN. Coloco archivo, guardar como, y voy a elegir aquí batimetría coronel, ahí lo voy a tirar, y aquí elijo en qué formato lo quiero. Voy a elegir delimitado por espacio o asterisco.prn. ¿Ya? Le voy a colocar un nombre, ejemplo, ¿ya? Guard. Guard. ¿Ya? Guard. Y ahora voy a llevar los datos desde Topocal. Acepto. Archivo. Importar. ASCII, para que lo reconozca como archivo de importación. Coronel. Batimetría. Aquí le coloco que es PRN lo que ando buscando. Y aquí está el ejemplo. PRN. ¿Cierto? El que generamos recién. Abro. Aquí tengo que tener cuidado, que las columnas tienen que estar claramente definidas de los datos que tú quieres dibujar. Entonces aquí tengo un error, porque me está quedando el signo negativo afuera, ¿ya? Y probablemente me está cortando números. Hacia abajo me va a cortar números. ¿Te fijas? Me cortó un número. Entonces tengo que ordenar la columna de forma tal que me identifique que está claramente definido que es una sonda completa con signo negativo y sus dígitos correctos. ¿Ya? Separador decimal en las comas, ¿sí? Para que le indique que esto es un 5,43, ¿cierto? Import.
Ahí me trajo todos los datos a todo local. ¿Ya? Si trato de hacer la curva directamente, me arroja un mensaje de error, me dice que no hay un MDT creado. ¿Qué quiere decir eso? Que no ha interpolado ningún dato entre sonda y sonda para poder dibujar. ¿Ya? No ha trazado las curvas de nivel porque no puede interpolar. Para eso hay que hacer una grilla de matriz triangular, que es ese que denomina MDT el programa. Entonces me voy acá a MDT para crearla. MDT triangular, distancia máxima con 100, basta y sobra, hacer. Ahí me creó mi matriz de interpolación triangular. ¿Ya? Entre todos los datos fue cerrando por triangulito y dentro de esos triángulos él va a interpolar datos. ¿Ya? Ahora sí puedo curvar, coloco suavizar y aquí puedo ir jugando con todos estos parámetros y le digo que las curvas finas me las marque cada 1 metro de profundidad y las curvas maestras cada 5 metros. Puedo cambiar los colores si gusto. ¿Ya? Aquí las voy a dejar en gris. ¿Ya? Y le digo que me suavice las curvas. Puedo también representarlo ahora en 3 dimensiones, automático, y ahí estoy viendo lo que yo generé como batimetría real del terreno. ¿Ya? Se nota, digamos, que hay un bajo fondo que está, digamos, son 2 o 3 puntos que están bajo el agua que son anómalos, están fuera de la pendiente normal de la playa. ¿Ya? Para poder interpretarlo mejor, puedo borrar cosas, por ejemplo, borrar la grilla, ¿ya? Puedo borrar los puntos también, y ahí veo más o menos cómo me está quedando el área, digamos, de este. Tengo las ondas de metro en metro, sí, aquí está el borde costero, 1, 2, 3, 4, aquí está la curva o el beril de 5 metros, aquí está el beril de 10 metros, por acá hay algunos centros, digamos, que son de 15 metros. ¿Por qué se me sucede esto? Porque yo, no todos los perfiles son del mismo largo, hay unos que son más profundos. ¿Ya? El área de problema de interés está aquí en este sector. ¿Ya? ¿Y dónde va a aparecer el bajo fondo o el barco? Son estos pics que están aquí y que están aquí. ¿Ya? También lo puedo representar, digamos, como una curva entre estos. Y puedo también graficar perfiles. ¿Ya? Similar a como lo hice con Excel. Me aparece exactamente lo mismo, pero aquí está hecho, puedo ir paseándome por todos los lugares. Ahí yo importé la batimetría desde una base plana en Excel, la traje un archivo de dibujo en AutoCAD. Yo sobre eso puedo montar la costa, puedo digitalizar desde la carta. ¿Ya? Tengo la opción, digamos, de graficar como un plano, como si fuese un plano. ¿Ya? Puedo digitarlo, dibujar los muelles, ¿ya? Y graficarlo sobre lo mismo. ¿Cómo va la estructura del informe, más o menos a esta altura? ¿Cómo calzamos esa imagen ¿Ya? para poder ponerla en el informe? Buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Ya? Y supongamos que yo quiero llevarme esa figura, ¿ya? Incluso la puedo achicar un poquito más, ¿sí? Me la quiero llevar a una hoja de Word para insertarla. Basta que usted haga un print de pantalla, coloca Control Print, ¿cierto? Bueno, voy a abrir otro archivo nuevo y lo pega, ¿cierto? Pero a usted no le interesa todo el resto de... Entonces ahí tienen que irlo cortando. ¿Sí? Tamaño y posición, formato de imagen. Yo no trabajo con este Word, tengo otro. Pero la idea es que ustedes recorten todo lo que no es la figura.
la pueden recortar. Yo con el otro Word lo recorto y solamente dejo la figura. Es un print de pantalla. ¿Ya? Una breve introducción de lo que es el trabajo de campo, los instrumentos que se ocuparon. ¿Ya? Eso se los puedo aportar yo sin problema, para que sepan, digamos, qué equipos se aportaron. Una descripción del área de estudio, estoy trabajando, digamos, en llenar esos antecedentes. ¿Para qué se está haciendo el estudio? En este caso para definición de la zona de protección litoral. ¿Ya? Tengo una base histórica de datos, ¿ya? Que pertenece a don Alfonso Campuzano Soria y don Sonoras también antiguo, que está trabajando en este estudio, que es base de vientos históricos, mareas, olas, corrientes, también hay datos de CTD histórico y granulometría. La idea es poder compararlo, la situación que había hace varios años atrás respecto a lo que se está midiendo actualmente. ¿Ya? Después vienen las mediciones con CTD, que también es una de las planillas que yo ya les aporté, la vamos a ver también a continuación. El trabajo que se hizo, se tiró una línea simple, con un cordel graduado a cada 5 metros, el CTD se baja en continuo y se sube. ¿Ya? Se hizo 2 veces por estación, se bajó, se subió, se bajó y se subió. ¿Ya? La posición geográfica de las 8 o 9 estaciones de CTD, latitud, longitud, y ya con esto usted la puede representar usando Topocal, la puede tirar, digamos, dentro de un archivo de una imagen en un corte superficial, mirado desde arriba. ¿Ya? Son las 8 estaciones que están distribuidas, digamos, en esa área de estudio. Los resultados para los casos de CTD son perfiles verticales, ¿ya? Para cada una de las estaciones. Recuerden que la estación 1 es costera, ¿ya? Estamos aquí, hacia adelante, donde hay 2 metros de profundidad, 3 metros de profundidad. Por lo tanto, no hay tantos datos y solamente se trazan las curvas, digamos, de superficie a 0, 1 y 2 metros. ¿Ya? Lo mismo pasa con la estación 2, es cortita, pero ya en la 3 y en adelante empieza a haber más características de los perfiles. ¿Ya? Acá vemos la densidad, hay una clina de densidad importante, entre 0 y 4 metros, y después bajo los 4 metros la densidad es mucho más homogénea. La temperatura se registró casi todas las estaciones estratificada, no hay una termoclina notoria, hay un descenso nomás de la temperatura desde superficie a fondo. Y la salinidad, una haloclina fuerte, también entre 0 y 3 metros, y después hay condiciones de homogeneidad. En el cálculo de la estabilidad de la columna de agua se nota la estratificación de los primeros metros, y bajo ella, digamos, hay homogeneidad. Los contenidos de oxígeno a saturación, que es el contenido de oxígeno disuelto que debiera tener la muestra, a esas temperaturas y esas salinidades, demostró que también hay una oxiclina fuerte, debiera haber una oxiclina fuerte, con condiciones homogéneas de oxigenación en superficie y aumentando hacia el fondo. ¿Ya? Sin embargo, recuerden que son datos teóricos. Pese a todo, los datos que arrojó esto, quiere decir que para esas temperaturas y esas salinidades debieran haber condiciones de oxigenación adecuadas. Están todas sobre los 8 miligramos por litro, que es bastante oxigenada del agua, o debiera estar oxigenada. La estación 4, la 5, la 6, la 7, que ya es más profunda, y la 8. Son 9, hay una 8 prima, que es la que está más lejana al final. Se hizo una como casi fuera del área de estudio, para tener, digamos, un perfil más profundo. ¿Ya? Que es la 8 prima. En esta figura están unidas todos los perfiles, los gráficos de temperatura de las 9 estaciones de muestreo. Temperatura, salinidad y densidad. ¿Ya? Aquí ya hice yo con Topocal, lo que hice fue graficar secciones horizontales. Ahora, aquí están todas las estaciones de muestreo. Desde la 1, ¿cierto? La estación 1, 2, 3, 4, 5, 8 y 8 prima. ¿Ya? Estoy graficando secciones horizontales, hago un corte en el agua. ¿Ya? En este caso es un corte a 2 metros de la superficie. Estoy sacando todos los datos que obtuve a 2 metros de la columna de agua para cada una de las estaciones y lo coloco en el Topocal, porque sé las coordenadas que tienen las posiciones de la estación. Entonces con eso puedo trazar curvas de nivel de temperatura, ¿ya? Y también de salinidad. ¿Qué es lo que observo acá?
Y para esa distribución a 2 metros encuentro un núcleo caliente alrededor de la estación 8, más cálido, ¿ya? Y que también está asociado a una lengua más salina. ¿Ya? Puedo hacer lo mismo a 5 metros de superficie, hago un corte de la columna de agua y coloco todos los datos de todas las estaciones a 5 metros y obtengo también temperatura. Sigue habiendo valores más calientes en torno a la estación 8, pero ya la salinidad se me torna más homogénea en torno a todas las estaciones. Y finalmente elegí también una sección horizontal a 10 metros como estación más profunda, donde se mantiene la estratificación de la temperatura, pero ya la salinidad es prácticamente homogénea para todas las estaciones, del orden de 33 partes por millón. ¿Ya? ¿Qué es lo que representa esta figura? Es una sección, en este caso no es horizontal, sino que es vertical. ¿Ya? De las estaciones de muestreo, ¿cierto? Ahí está la distribución de las estaciones de muestreo. Yo elegí un eje, que es más o menos donde está el eje del emisario submarino. Elegí ese eje y extraje los datos de todas las estaciones que están cercanas a ese eje. La estación 1, la 4, la 7, la 8 y la 8'. ¿Ya? Y estoy representando acá ahora un corte, pero vertical, hacia abajo. No es corte por nivel horizontal, sino que está en un corte hacia abajo, en profundidad, para todas las estaciones. ¿Qué es lo que estoy representando? Sí. Estoy representando. ¿Perdón? Les voy a dar una pausa. Y ahí está el corte vertical desde la estación que yo elegí el eje longitudinal, que es la estación más somera, con sus niveles de profundidad. Después en la estación 4, la 7, la 8 y la 8', con todos sus niveles de muestreo. ¿Ya? La figura que está arriba es de temperatura y la figura que está abajo es de salinidad. Es un corte vertical, estoy haciendo una sección vertical. ¿Ya? Para el caso de la temperatura, nos damos cuenta que hay una estratificación en toda la columna de agua. No puedo identificar una zona de clima. Es como un panqueque, pero que está desde superficie a fondo está estratificado. Pero en el caso de la salinidad es distinto. Aquí sí hay una haloclina importante, entre 0 y 3 metros de profundidad, donde está estratificada. Pero bajo ella la columna es prácticamente homogénea en salinidad. ¿Ya? ¿Cómo? Aquí tengo las líneas, las isolíneas de salinidad, están más juntas, están pegadas. Quiere decir que está variando la salinidad en ese estrato. Pero acá hay una separación más grande. Quiere decir que todo este estrato está más o menos en el mismo rango de salinidad. ¿Ya? Y aquí están todas separadas, como son panqueques, digamos que tienen más o menos el mismo ancho. Está estratificado. Puedo extraer después de la planilla completa los datos máximos y mínimos, que son los que nos interesan a nosotros. ¿Qué temperatura máxima hay? ¿Qué salinidad máxima? ¿Qué salinidad mínima? ¿Cuál es la salinidad promedio? ¿Ya? Y con esos datos yo puedo compararlos respecto a los datos históricos. ¿Ya? No vamos a trabajar con los datos históricos porque sería un trabajo muy largo, ¿ya? Solamente con los trabajos de campo. Hay datos también de salinidad, de oxígeno in situ, que es oxígeno químico medido en terreno. ¿Ya? Como eso es un trabajo que es demoroso por estación, puede tomar más de 10 minutos, se eligieron algunos niveles por estación de muestreo. Se hizo, por ejemplo, en las estaciones cortas, que son un poco profundas, se hizo en superficie y en fondo se tomó con una botella de tipo Bandor, es como una botella oceanográfica, un poquito artesanal, pero que sirve para atrapar la muestra a la profundidad requerida. Y en las estaciones más profundas se eligieron 3 o 4 niveles, ¿ya? Que fue la estación 6 a superficie, media agua y fondo, y la estación más profunda se consideró la 8, donde se eligieron 4 niveles. Los niveles de oxígeno que se obtuvieron también son altos, están todos cerca, sobre los 6,6 miligramos por litro, ¿ya? Que es el valor más bajo que se obtuvo de oxígeno real, pero también se obtuvieron 10,2, que es altísimo.
¿ya? De hecho, esos datos están dando un AOU, o un consumo aparente de oxígeno, superior al 100%. Quiere decir que el agua está súper oxigenada, tiene un excelente nivel de oxigenación. ¿Ya? Bueno, ahí está el trabajo campo arriba del bote con un kit de oxígeno. Se está haciendo, digamos, una titulación en terreno. Acá está la parte batimétrica, ese es el instrumento de ecosonda que se ocupó, que es un ECOMAP. Ahí estamos en la representación del fondo. En pantalla aparecen los datos, los mismos datos que aparecen después en planilla: la profundidad, la hora, las coordenadas de latitud y longitud. La marea, cómo se procesó la marea, cómo está la representación de las curvas de nivel de la batimetría, y acá están los perfiles que se extraen de la planilla Excel, ¿ya? Los distintos perfiles. Esto, lo que está marcándose aquí es la pendiente promedio. Como yo, a medida que el bote avanza, va registrando una profundidad. Eso tiene que ver, digamos, con el cálculo de una pendiente, ¿cierto? Es distancia sobre Z es igual a M, que es la pendiente, ¿ya? Por lo tanto, en cada tramo de avance yo tengo una profundidad, puedo ir calculando la pendiente. Como yo tengo 17 perfiles, puedo calcular a lo largo de todo el tramo cuál es la pendiente promedio de toda la vía estudio. Es así como yo definí, en este caso, tengo una pendiente de 0,061 metros, ¿ya? Una pendiente, metros metros. Promedio 0,061. Esto da aproximadamente una pendiente de un 6%. ¿Qué quiere decir eso? Que en promedio para todo el área de estudio yo avanzo 100 metros y voy a obtener una profundidad de 6. Esa es una pendiente del orden de 6%. ¿Ya? El certificado de CHOA, donde está, digamos, el amarre que se va a hacer a la zona de estudio para levantar topográficamente la cosa. ¿Ya? El trabajo con derivadores, fueron derivadores de cruceta. Se hicieron 3 derivadores de cruceta, uno para derivar a 40 centímetros de la superficie, otro para derivar a 2 y otro para derivar a 5 de la superficie, y se lanzaron 2 veces, ¿ya? En periodo de marea vaciante. ¿Ya? Los resultados gráficos que resultaron, que se obtuvieron, ahí está el traslado de los de 40 centímetros, con sus datos estadísticos. Ahí están los de 2 metros y aquí están los de 5 metros. Ahí están todos representados en una sola gráfica, ¿ya? Azul y rojo los de 40 centímetros, ¿ya? Están navegando, el más cercano a superficie navega hacia la costa y el otro se aleja hacia la costa, ¿ya? El verde y el magenta son los que están acá, los dos derivaron hacia el este, y el verde, el celeste y el naranjo se fueron hacia fuera de la costa y con baja velocidad. ¿Sí? Lo vemos ahora. Ahora lo vemos. Como tengo la profundidad que representa cada derivador, o sea, 40 centímetros, 2 metros y 5 metros de la profundidad, y obtengo una velocidad promedio para cada uno de ellos, 2,4, 0,9 y 0,4, se me establece también un gradiente vertical de velocidad, ¿ya? Tengo velocidades más altas arriba y hay un gradiente hacia abajo, también lo puedo representar como un gradiente, que es lo que está aquí. Granulometría no lo vamos a ver. Yo también tomé 4 muestras de granulometría en el eje, distribuida en el eje desde agua somera hasta agua profunda, y la definición de la zona de protección litoral. Yo creo que eso es algo que me interesa que lo aprendan, lo asimilen, ¿ya? Es una fórmula simple, la determinación del ancho de la zona de protección litoral es una constante, 1.6 por 1.28 por la altura de la ola rompiente. En este caso se las voy a dar, ¿ya? Porque históricamente uno la registró y es de 4,4 metros, ¿ya? La altura de la ola rompiente para Coronel.
Y la pendiente es algo que es relativo, puede ir variando. Nosotros definimos una pendiente promedio de 0,06. Podemos calcular en forma preliminar una zona de protección litoral para el área interior. ¿Ya? Si yo cambio esos datos acá, 4,4 de la rompiente y 6% de pendiente, obtengo un ancho de zona de protección litoral de 150 metros. ¿Ya? Como definición de medición de campo, como casi concluyendo. ¿Ya? La conclusión más importante es la definición de la zona de protección litoral. ¿Ya? Claro. Pero también pueden discutir acerca de la distribución de la estratificación de la columna de agua, de los parámetros, salinidad, temperatura, oxígeno, la oxigenación del agua. ¿Ya? Para el caso del CTD, tengo los valores, ¿ya?, de densidad y temperatura. Ya a ustedes les mandé solamente el perfil, el primer perfil, creo que es de la estación 8. Los otros solamente tienen que ordenarlo y llenarlo, ¿ya? Densidad, temperatura y salinidad. En eso, sí, copiamos esos gráficos, no nos pasamos a convocar, no es necesario, se van a complicar mucho, ¿ya? Les va a resultar demasiado engorroso. Podrían colocar esa distancia y esa profundidad versus el nivel, digamos, de medición de sonda. No estoy quieto, ¿qué sucede? ¿Sí? Ahí dibujé los perfiles y interpreté los perfiles y me sirvió para definir la zona de protección litoral. Están los perfiles y aquí obtengo, digamos, la pendiente promedio. También está, la pendiente promedio la tengo acá, mira. Esta columna está calculando la pendiente, dice M de pendiente. Tengo el tramo, la distancia versus la profundidad que tiene en el tramo. Y después al final yo hago un promedio y ahí tengo la pendiente promedio. El promedio de todas las pendientes hacia arriba. Igual acá en la zona de protección litoral hay otras formas de calcular el ancho de la zona de protección litoral, ¿ya?, que están dados por fórmula. Por ejemplo, la Autoridad Marítima y la Sociedad Ambiental dicen que puedes ocupar un factor para la latitud donde estás trabajando. En este caso 37 grados la zona de Coronel. Dicen que el P mide 10,74, un factor P, y aplica esa fórmula. P por un valor aplicado por la pendiente del cubo, la pendiente del cuadrado, y obtienes otros valores de una rompiente. Puedes ir jugando con eso. También te pide calcular la pendiente en tramos a 5 metros de profundidad, a 10 metros de profundidad, a 15 metros de profundidad. ¿Ya? ¿Ah? Sí. De más. Y aquí yo voy resumiendo los datos para distintas profundidades, cuál es la pendiente y qué zona de protección litoral me está definiendo. ¿Ya? Esto es bien clave porque si yo obtengo datos de ola rompiente, que es clave para la determinación de la zona de protección litoral, y la obtengo de una base de análisis histórico profunda, y llego a definir que es 4,4 metros, pero por otra parte la Autoridad Marítima me dice, no, ocupe un parámetro que está definido para el área de estudio, dado por esta fórmula, y yo claramente me doy cuenta que yo obtengo zonas de protección litoral que son más grandes respecto a lo que yo estoy calculando. ¿Ya? Claro, la Autoridad Marítima, la Autoridad Ambiental, siempre va a optar por el criterio de la protección. Va a tratar de definir un área más grande a proteger. ¿Ya? Pero ojo, ustedes son ingenieros ambientales. ¿Ya? Yo no me cabe la menor duda que pueden diseñar una planta que produzca cero contaminación. Cero. No, si existe, si puede lograrlo. Pero el gran problema
El gran problema es que si yo genero una planta industrial que me genere cero contaminación, me voy a la quiebra, ¿cierto? Porque voy a estar, mi utilidad que tiene la planta en condiciones normales, estoy invirtiendo mucho para reducir a cero los elementos contaminantes. No es rentable, no es eficiente y no es inteligente, ¿ya? Uno tiene que lograr un equilibrio basado en el diseño, en la estrategia y en el comportamiento del medio ambiente, ¿ya? Es distinto tirar desechos orgánicos como los de la industria pesquera a tirar material radioactivo. Tiene un comportamiento distinto en el agua y en la atmósfera, ¿ya? Por eso es importante el grado de estratificación que tiene la columna en base a los parámetros y la definición de la zona de protección litoral, ¿ya? Yo podría, sin ningún criterio técnico, hacer un emisario de 3 kilómetros de largo y te aseguro que no contamino nada en orilla, ¿ya? Va a haber una excelente dispersión, mayor volumen de profundidad para que se disuelva el contaminante, pero va a ser sumamente caro y no va a estar justificado, ¿ya? Como ingeniero o como oceanógrafo le voy cortado, me va a decir usted no sabe, no tiene la menor idea, ¿ya? Sin embargo, si soy capaz de rebatir algo que me está exigiendo la autoridad marítima, es decir, en realidad yo no necesito una zona de protección tan alta, porque mi ola rompiente, en base a un estudio sumamente largo, me dice que con 160 metros de zona de protección litoral estoy más que asegurado. Puedo generar un criterio de resguardo de un 15%, a lo mejor hacerlo un 15% más largo, para darle el criterio de resguardo, para hacer un emisario un poquito más largo, ¿ya? Lo importante es tener un equilibrio entre lo técnico, lo científico y la protección ambiental. No sacamos nada con ser extremista ambiental, ¿ya? Para eso mejor váyanse al Greenpeace o al Chilche. Son estrategias nobles, pero no tenemos futuro, ¿ya? No tenemos futuro. O sea, la idea es poder producir en forma racional, sustentable, ¿ya? O si no, mejor vámonos a la época de las cavernas y les aseguro que igual vamos a contaminar, porque estamos excedidos de la naturaleza. Igual, todo lo que generamos genera una acción en el medio ambiente, ¿ya? ¿Dudas? ¿Consultas? Quería ver los de los derivados. ¿Ya? Yo tengo los datos de derivadores en esas columnas, ¿ya? Está dado para el lance de los derivadores del primer derivador de 40 centímetros de profundidad, la cruceta 40 centímetros. Está dado todos los cálculos, la distancia, el tiempo empleado, ¿ya? El tiempo empleado, eso tienen que colocarlo ustedes, y la velocidad de distancia sobre tiempo, ¿cierto? Acá es llegar y copiar y pegar. Control copio, pego, ¿cierto? Y acá tengo que definir el tiempo empleado a segundo. Entonces avancé de las 12:46 a las 12:05, tengo 41 minutos, ¿cierto? 41 minutos multiplicado por 60 son 2.460 segundos, ¿cierto? Entonces si divido la distancia de 9.615 centímetros por segundo, me da una velocidad de 3,9 centímetros por segundo, ¿ya? El segundo me avanzó desde las 13:06 a las 12:49, ahí tengo 20 minutos, ¿cierto? Multiplicado por 60. Tengo 1.200 segundos, por lo tanto me da la velocidad al tiro, 4.600 sobre 1.200 me da 3,8, ¿ya? Y es lo mismo que tienen que hacer con las demás hacia abajo, ¿ya? Y acá está la gráfica, digamos, de los distintos derivadores. Son 6, son
Hice 3 derivadores de Z, uno a 40 centímetros de superficie, a 2 metros y a 5, y los lancé 2 veces, en 2 posiciones distintas. ¿Ya?